millonario. Pagó a su empleada para fingir ser su esposa por un día. Pero cuando ella salió vestida de gala, él olvidó que era un trato. Dicen que el dinero puede comprar una casa, pero no un hogar. Puede comprar una cama, pero no el sueño. Y definitivamente, puede comprar compañía, pero jamás, escúchenme bien, jamás puede comprar el amor verdadero. Alejandro creía ser el dueño del mundo. Desde su oficina de cristal en lo más alto de la ciudad, miraba a las personas como piezas de ajedrez, simples peones que podía mover a su antojo con el poder de su chequera. Pero aquella tarde de lluvia torrencial, encerrado en su mansión fría y vacía, Alejandro estaba a punto de cometer el error más grande de su vida, creer que podía comprar los sentimientos de una mujer humilde, sin saber que esa mujer, a la que ni siquiera miraba a los ojos, terminaría dándole la lección que su alma necesitaba a gritos. Él pensó que estaba contratando un servicio, pero el destino ya estaba escribiendo una historia muy diferente, una donde el corazón no entiende de contratos ni de cuentas bancarias. Y antes de cruzar las puertas de esta mansión y descubrir cómo un trato millonario se transformó en algo inesperado, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Haz clic en ese botón rojo y activa la campanita, porque historias como esta están hechas para tocar el alma. Además, me encantaría leerte. Déjame en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás acompañando hoy. Tu compañía es lo que da vida a estas narraciones. La tormenta golpeaba con furia los ventanales de la biblioteca de la mansión del castillo. Adentro, el ambiente estaba igual de turbulento. Alejandro, un hombre de 35 años, atractivo, de porte elegante pero con una mirada dura como el acero, caminaba de un lado a otro como un león enjaulado. El teléfono en su escritorio de caoba no dejaba de vibrar, una luz intermitente que le recordaba que el tiempo se le agotaba. ¡Es absurdo!, gritó Alejandro, lanzando un vaso de whisky contra la chimenea apagada. El cristal se hizo añicos, un sonido agudo que resonó en el silencio sepulcral de la casa. Su abogado había sido claro esa misma mañana. La cláusula del testamento de su abuelo era inamovible. Para tomar el control total de las empresas familiares y recibir la herencia que salvaría su imperio de una fusión hostil, Alejandro debía demostrar estabilidad. Y para su abuelo, un hombre de valores antiguos y rígidos, estabilidad significaba una sola cosa: estar casado. Tenía 48 horas para presentar a una prometida formal en la gala de aniversario de la empresa, o lo perdería todo. Todo por lo que había trabajado, todo su estatus, todo su poder. Alejandro se pasó las manos por el cabello, desesperado. No tenía novia. Su última relación había terminado mal, precisamente porque Vanessa, su ex, amaba más su tarjeta de crédito que a él. ¿De dónde sacaría una mujer presentable, decente y dispuesta a fingir amor eterno en menos de 2 días? Mientras Alejandro se ahogaba en su propia frustración, al otro lado de la pesada puerta de roble, una realidad muy diferente acontecía. Elena, con su uniforme gris desgastado y el cabello recogido en un moño estricto que ocultaba su hermoso cabello castaño, estaba de rodillas sobre el piso de mármol. Frotaban con fuerza una mancha imaginaria, tratando de que todo estuviera perfecto. Llevaba 3 años trabajando en la mansión, y en esos 3 años, Alejandro apenas le había dirigido 10 palabras. Para él, Elena era invisible. Era como la lámpara del pasillo o la alfombra de la entrada, necesaria, pero irrelevante. Pero Elena tenía un mundo interior que Alejandro ignoraba. Mientras sus manos, enrojecidas por los químicos de limpieza, trabajaban sin descanso, su mente estaba en un hospital público al otro lado de la ciudad. Su madre necesitaba una operación urgente. El sistema de salud gratuito estaba colapsado, y la lista de espera era una sentencia de muerte lenta. Elena necesitaba dinero, mucho dinero, y lo necesitaba ya. Cada segundo que pasaba frotando ese piso de mármol frío era un segundo que su madre perdía de vida. «Dios mío, ayúdame», susurró Elena, secándose una lágrima traicionera con el dorso de la mano para que nadie la viera.
El sueldo de empleada doméstica apenas le daba para comer y pagar el alquiler de un cuarto pequeño. La operación era un sueño imposible. En ese momento, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe. Alejandro salió hecho una furia, casi tropezando con el cubo de agua de Elena. ¡Cuidado!, bramó él, sin siquiera mirarla a la cara, preocupado más por sus zapatos italianos que por la mujer que estaba a sus pies. «Lo siento mucho, señor Alejandro. Discúlpeme», respondió ella rápidamente, bajando la cabeza en señal de sumisión, como estaba acostumbrada. Alejandro se detuvo. Algo en la voz de ella, o quizás fue la desesperación del momento, hizo que, por primera vez en 3 años, la mirara. Realmente la mirara. No vio a Elena, la mujer que cuidaba su casa. Vio una oportunidad. Vio un lienzo en blanco. Ella era joven. Tenía facciones finas bajo ese rostro cansado y sin maquillaje. Y lo más importante, trabajaba para él. Él pagaba su sueldo. Él tenía el control. ¿Quién mejor para un trato comercial que alguien que ya estaba subordinado a él? Una idea descabellada, fría y calculadora cruzó por su mente. «Levántate», ordenó él. Su voz no tenía calidez. Era la voz del jefe dando una instrucción. Elena obedeció, temblando. ¿La iba a despedir por dejar el cubo en el paso? Su corazón latía con fuerza. Si perdía este trabajo, su madre estaría condenada. «Deja eso y ven a mi oficina. Ahora». Elena se secó las manos en el delantal, el miedo anudándole el estómago. Caminó detrás de él, sintiéndose pequeña ante la inmensidad de la biblioteca, rodeada de libros que nunca tendría tiempo de leer. Alejandro se sentó en su silla de cuero, ese trono desde el cual dictaba sentencias, y la señaló la silla frente a él. Elena no se sentó. Se quedó de pie, aferrando sus manos juntas para disimular el temblor. «¿Necesitas dinero, verdad?», preguntó él de repente, directo, sin rodeos. Elena parpadeó, confundida. «Señor, yo trabajo duro. No he pedido ningún adelanto». «No te estoy acusando de nada», la interrumpió él, sacando una chequera de su cajón. El sonido del papel al abrirse fue seco. «Te he visto. Llevas la misma ropa barata desde que llegaste. Comes las sobras cuando crees que nadie te ve para ahorrar. Sé reconocer la necesidad cuando la huelo». Elena sintió una punzada de vergüenza. La humillación le quemó las mejillas. Que un hombre tan rico notara su pobreza con tanta frialdad era doloroso. «Sí, señor. Necesito dinero. Mi madre está muy enferma», confesó, con la voz quebrada pero digna. Alejandro no mostró compasión. Sus ojos brillaron, pero no por empatía, sino porque acababa de confirmar que tenía la palanca perfecta para moverla. «Bien, entonces tenemos un negocio». Él escribió una cifra en un papel y lo deslizó sobre el escritorio hacia ella. Elena miró el número. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Era más dinero del que ganaría en 10 años de trabajo. Era suficiente para la operación de su madre, para los medicamentos, para el reposo, para todo. ¿Qué tengo que hacer?», preguntó con un hilo de voz, temiendo que fuera algo ilegal o inmoral. Alejandro se recostó en su silla, cruzando los dedos, mirándola como quien examina un objeto que acaba de comprar. «Necesito una esposa, por un fin de semana. Específicamente, para la gala de mi empresa pasado mañana. Necesito que finjas ser mi prometida, que sonrías, que te veas enamorada y que convenzas a mi abuelo y a la junta directiva de que soy un hombre de familia estable». Elena sintió que el aire le faltaba. «Pero señor, yo soy la chica de la limpieza. Míreme, no soy de su mundo. Ellos se darán cuenta». «Eso se arregla con dinero», dijo él con desdén. «Te compraré ropa, te peinarán, te enseñarán qué decir. Tú solo tienes que obedecer. Es un papel, Elena, como una actriz. Cuando termine la gala, tú vuelves a tu uniforme, tomas tu dinero y aquí no ha pasado nada». Elena miró el cheque, luego miró sus manos callosas. Pensó en su madre, postrada en esa cama de hospital, esperando un milagro. Su dignidad le gritaba que saliera corriendo, que ese hombre la estaba tratando como una mercancía. Pero el amor de hija era más fuerte que cualquier orgullo.
Hay una condición, añadió Alejandro, su voz volviéndose más grave y oscura. Esto es estrictamente un negocio. No quiero confusiones. No quiero sentimentalismos. Eres mi empleada y seguirás siéndolo. Si en algún momento olvidas tu lugar, el trato se cancela y no verás un centavo. ¿Entendido? El silencio se apoderó de la habitación. Elena levantó la vista y por primera vez sostuvo la mirada del millonario. Había tristeza en sus ojos color miel, pero también una fuerza que Alejandro no supo descifrar en ese momento. «Lo haré por mi madre, señor», dijo ella firmemente. «No se preocupe, fingir que lo amo será solo eso, una actuación». Alejandro sonrió, satisfecho. Creía haber cerrado el trato perfecto. No sabía que al ponerle precio a esa mujer, estaba a punto de desatar fuerzas que el dinero no podía controlar. Elena tomó el papel con el monto escrito, sintiendo que le quemaba los dedos. Había vendido su imagen, su tiempo y su orgullo por un fin de semana. Pero mientras salía de la oficina, con el corazón acelerado, no pudo evitar sentir un mal presentimiento. Iba a entrar en la boca del lobo, iba a jugar a ser princesa en un castillo de hielo, y tenía miedo, mucho miedo, de que al vestirse de seda, el dolor de ser invisible doliera aún más cuando tuviera que quitarse el disfraz. Esa noche, el silencio en la pequeña habitación que Elena alquilaba en los suburbios se sentía más pesado que nunca. Lejos de los lujos de la mansión del castillo, su realidad era un colchón vencido, paredes con humedad y una foto de su madre sonriendo en tiempos mejores sobre la mesita de luz. Elena miraba sus propias manos bajo la luz tenue de una bombilla desnuda. Eran manos trabajadoras, manos que conocían la aspereza del blanqueador y la frialdad del agua en invierno. Manos honestas. Y ahora, esas mismas manos habían firmado un pacto con el diablo. No pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada gélida de Alejandro advirtiéndole que no olvidara su lugar. ¿Cómo podría olvidarlo? Su lugar era este, el autobús abarrotado a las 5 de la mañana, el olor a comida frita de los puestos callejeros, la preocupación constante por contar las monedas para el pasaje. El mundo de Alejandro, con sus sábanas de seda y sus preocupaciones de millones de dólares, era tan lejano para ella como la luna. A la mañana siguiente, cuando llegó a la mansión, ya no entró por la puerta de servicio como siempre. Alejandro le había dejado instrucciones precisas. Debía esperarlo en el estudio principal. Se sentía como una intrusa en su propio lugar de trabajo. Sin su uniforme, vestida con sus mejores vaqueros, que ya estaban gastados, y una blusa blanca sencilla, Elena se sentía desnuda, expuesta. Alejandro entró hablando por teléfono, sin siquiera saludarla. Colgó y la miró de arriba a abajo con una mueca de insatisfacción crítica. «Tenemos mucho trabajo que hacer», dijo él, sin rastro de calidez. «Mi abuelo es un hombre observador. Si ve esas uñas rotas o esa postura encorvada, sabrá que eres la chica de la limpieza en un segundo». Elena escondió las manos detrás de la espalda instintivamente. La vergüenza volvió a golpearla, pero esta vez se mezcló con una chispa de indignación. «Estas manos están así por limpiar su suciedad, señor», pensó ella, aunque no se atrevió a decirlo en voz alta. En su lugar, asintió levemente. Alejandro caminó hacia ella y le entregó una carpeta negra. «Aquí están los detalles de tu nueva identidad. Léelos, memorízalos. A partir de ahora, no eres Elena, la empleada doméstica. Eres Elena, hija de un antiguo socio mío que vive en el extranjero. Nos conocimos en una subasta de arte. Te apasiona la pintura y hablas poco porque eres misteriosa, no porque no sepas qué decir. ¿Entendido?» «Sí, señor», murmuró ella. Él se acercó un paso más, invadiendo su espacio personal. El olor de su perfume costoso la mareó por un instante. «Y una cosa más, Elena. La regla más importante», dijo él, bajando la voz, clavando sus ojos oscuros en los de ella. «Durante este fin de semana, tendrás que tomarme del brazo, quizás tenga que abrazarte para las fotos, y tendremos que dormir en la misma habitación de hotel para mantener la farsa. Pero no te confundas». Alejandro hizo una pausa cruel, asegurándose de que cada palabra doliera. «No te hagas ilusiones.
No te enamores. No pienses ni por un segundo que esto es real. Eres una herramienta para un fin. Cuando el reloj marque las 12 del domingo, volverás a fregar mis pisos y yo volveré a mi vida. No hay cuento de hadas aquí. Elena alzó la barbilla. A pesar de su sencillez, tenía el orgullo de quien ha luchado sola toda la vida. No se preocupe, señor Alejandro, respondió con una firmeza que lo sorprendió. Mi corazón no está en venta. Solo estoy aquí por el dinero para mi madre. Usted es solo un jefe para mí. Y créame, no es el tipo de hombre del que una mujer como yo se enamoraría. Alejandro arqueó una ceja, molesto por la respuesta. Pero en el fondo, algo en su ego se sintió pinchado. Estaba acostumbrado a que las mujeres cayeran rendidas a sus pies o a su billetera. Que la chica de la limpieza le dijera que no era su tipo fue un golpe inesperado. Bien, dijo él secamente, dándose la vuelta. El equipo de imagen te espera en el salón. Que comience el teatro. Elena lo vio salir y soltó el aire que había estado conteniendo. Se llevó la mano al pecho, sintiendo su corazón galopar. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso. No por las mentiras, sino porque a pesar de la arrogancia de Alejandro, había visto algo en sus ojos. Una soledad inmensa, tan grande como la mansión misma. Y Elena, con su corazón bondadoso, tenía el defecto de querer sanar a los heridos, incluso si el herido era el mismo lobo que amenazaba con devorarla. Esa noche, el silencio en la pequeña habitación que Elena alquilaba en los suburbios se sentía más pesado que nunca. Lejos de los lujos de la mansión del castillo, su realidad era un colchón vencido, paredes con humedad y una foto de su madre sonriendo en tiempos mejores sobre la mesita de luz. Elena miraba sus propias manos bajo la luz tenue de una bombilla desnuda. Eran manos trabajadoras, manos que conocían la aspereza del blanqueador y la frialdad del agua en invierno. Manos honestas. Y ahora, esas mismas manos habían firmado un pacto con el diablo. No pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada gélida de Alejandro advirtiéndole que no olvidara su lugar. ¿Cómo podría olvidarlo? Su lugar era este. El autobús abarrotado a las 5 de la mañana, el olor a comida frita de los puestos callejeros, la preocupación constante por contar las monedas para el pasaje. El mundo de Alejandro, con sus sábanas de seda y sus preocupaciones de millones de dólares, era tan lejano para ella como la luna. A la mañana siguiente, cuando llegó a la mansión, ya no entró por la puerta de servicio como siempre. Alejandro le había dejado instrucciones precisas. Debía esperarlo en el estudio principal. Se sentía como una intrusa en su propio lugar de trabajo. Sin su uniforme, vestida con sus mejores vaqueros, que ya estaban gastados, y una blusa blanca sencilla, Elena se sentía desnuda, expuesta. Alejandro entró hablando por teléfono, sin siquiera saludarla. Colgó y la miró de arriba abajo con una mueca de insatisfacción crítica. «Tenemos mucho trabajo que hacer», dijo él, sin rastro de calidez. «Mi abuelo es un hombre observador. Si ve esas uñas rotas o esa postura encorvada, sabrá que eres la chica de la limpieza en un segundo». Elena escondió las manos detrás de la espalda instintivamente. La vergüenza volvió a golpearla, pero esta vez se mezcló con una chispa de indignación. «Estas manos están así por limpiar su suciedad, señor», pensó ella, aunque no se atrevió a decirlo en voz alta. En su lugar, asintió levemente. Alejandro caminó hacia ella y le entregó una carpeta negra. «Aquí están los detalles de tu nueva identidad. Léelos, memorízalos. A partir de ahora, no eres Elena, la empleada doméstica. Eres Elena, hija de un antiguo socio mío que vive en el extranjero. Nos conocimos en una subasta de arte. Te apasiona la pintura y hablas poco porque eres misteriosa, no porque no sepas qué decir. ¿Entendido?» «Sí, señor», murmuró ella. Él se acercó un paso más, invadiendo su espacio personal. El olor de su perfume costoso la mareó por un instante. «Y una cosa más, Elena. La regla más importante», dijo él, bajando la voz, clavando sus ojos oscuros en los de ella. «Durante este fin de semana, tendrás que tomarme del brazo, quizás tenga que abrazarte para las fotos, y tendremos que dormir en la misma habitación de hotel para mantener la farsa.
Pero no te confundas. Alejandro hizo una pausa cruel, asegurándose de que cada palabra doliera. No te hagas ilusiones. No te enamores. No pienses ni por un segundo que esto es real. Eres una herramienta para un fin. Cuando el reloj marque las 12 del domingo, volverás a fregar mis pisos y yo volveré a mi vida. No hay cuento de hadas aquí. Elena alzó la barbilla. A pesar de su sencillez, tenía el orgullo de quien ha luchado sola toda la vida. No se preocupe, señor Alejandro, respondió con una firmeza que lo sorprendió. Mi corazón no está en venta. Solo estoy aquí por el dinero para mi madre. Usted es solo un jefe para mí. Y créame, no es el tipo de hombre del que una mujer como yo se enamoraría. Alejandro arqueó una ceja, molesto por la respuesta. Pero en el fondo, algo en su ego se sintió pinchado. Estaba acostumbrado a que las mujeres cayeran rendidas a sus pies o a su billetera. Que la chica de la limpieza le dijera que no era su tipo fue un golpe inesperado. Bien, dijo él secamente, dándose la vuelta. El equipo de imagen te espera en el salón. Que comience el teatro. Elena lo vio salir y soltó el aire que había estado conteniendo. Se llevó la mano al pecho, sintiendo su corazón galopar. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso. No por las mentiras, sino porque, a pesar de la arrogancia de Alejandro, había visto algo en sus ojos. Una soledad inmensa, tan grande como la mansión misma. Y Elena, con su corazón bondadoso, tenía el defecto de querer sanar a los heridos, incluso si el herido era el mismo lobo que amenazaba con devorarla. El gran reloj de péndulo en el vestíbulo de la mansión dio las 7 campanadas. El sonido retumbó en las paredes de piedra, marcando el momento de la verdad. Alejandro esperaba al pie de la imponente escalera de caracol, ajustándose los gemelos de oro de su camisa con un nerviosismo que le era ajeno. Llevaba su mejor smoking, impecable, negro como la noche, pero por dentro se sentía inquieto. Seguro se verá ridícula, murmuró para sí mismo, buscando consuelo en su propio escepticismo. Un vestido caro no puede ocultar años de fregar suelos. Espero que al menos no tropiece con los tacones. Miró su reloj de muñeca una vez más, impaciente. Estaba a punto de subir a buscarla y cancelar todo, convencido de que había sido una pésima idea intentar convertir a la Cenicienta en princesa en tan solo unas horas. Pero entonces, escuchó un sonido. No era el arrastrar de pies cansados que solía escuchar cuando Elena limpiaba los pasillos. Era un sonido firme, rítmico, elegante. Tac, tac, tac. El eco de unos tacones golpeando el mármol del piso superior. Alejandro alzó la vista, preparado para criticar, preparado para dar instrucciones sobre cómo caminar o cómo sonreír. Pero cuando sus ojos se posaron en la figura que aparecía en lo alto de la escalera, las palabras se le murieron en la garganta. El mundo entero pareció detenerse. El ruido de la lluvia afuera, el tic-tac del reloj, sus propios pensamientos de negocios, todo desapareció. Allí estaba ella. No era la empleada doméstica. No era la mujer del uniforme gris y el moño apretado. Era una visión. Elena llevaba un vestido de seda color azul noche, que caía sobre su cuerpo como una cascada líquida, abrazando curvas que Alejandro jamás había notado que existían. El escote era discreto, pero dejaba ver la suavidad de su cuello, y su espalda estaba descubierta, mostrando una piel dorada y luminosa que parecía brillar con luz propia. Su cabello, ese cabello que siempre ocultaba, ahora caía en ondas suaves y brillantes sobre sus hombros, enmarcando un rostro que el maquillaje no había cubierto, sino revelado. Sus ojos color miel, ahora delineados sutilmente, parecían 2 faros inmensos llenos de miedo y esperanza. Alejandro sintió un golpe seco en el pecho, como si le hubieran sacado el aire de los pulmones. Por un instante, olvidó el contrato. Olvidó la herencia. Olvidó que esa mujer cobraba un salario por limpiar sus inodoros. Solo vio a una mujer hermosísima que lo miraba con timidez desde las alturas. Elena comenzó a bajar los escalones, aferrándose a la barandilla con una mano, ahora con uñas perfectas y delicadas, temblando ligeramente. Cada paso que daba hacia él era un paso que borraba la distancia social entre ellos.
Cuando llegó al último escalón, quedó frente a él, a escasos centímetros. El aroma que desprendía no era a productos de limpieza, sino a jazmines y vainilla, una fragancia dulce que embriagó los sentidos de Alejandro. Ella bajó la mirada, esperando la crítica, esperando el regaño. ¿Estoy presentable, señor?», preguntó ella con un hilo de voz, sintiéndose disfrazada. La voz de Elena rompió el hechizo, pero el impacto permaneció. Alejandro parpadeó, tratando de recuperar la compostura, tratando de recordar que él era el jefe frío y calculador, pero le costó. Le costó horrores no decirle que estaba preciosa. «Estás», carraspeó, intentando endurecer su tono, pero falló. «Estás irreconocible, Elena». Extendió su brazo para que ella lo tomara, como dictaba el protocolo. Cuando la mano cálida de Elena tocó la tela de su smoking y rozó su piel, una corriente eléctrica recorrió el brazo de Alejandro, erizándole el vello de la nuca. Fue un contacto real, humano, que lo asustó más que cualquier amenaza de negocios. «Vamos», dijo él, más brusco de lo necesario para ocultar su turbación. «No tenemos toda la noche. Y recuerda, cabeza alta, eres mi prometida, no mi empleada». Elena asintió y levantó la barbilla, tragándose sus nervios. Salieron juntos hacia la limusina que esperaba bajo la lluvia. Pero mientras caminaban, Alejandro no podía dejar de mirar de reojo a la mujer que iba a su lado. Su mente le decía, es un trato, es falso. Pero su corazón, traicionero y acelerado, empezaba a susurrarle algo muy peligroso. Y si no quisiera que fuera mentira, llegar al salón de eventos del hotel más exclusivo de la ciudad fue como entrar en la boca del lobo. Los candelabros de cristal colgaban del techo como lágrimas congeladas, y el murmullo de cientos de voces se detuvo en seco cuando Alejandro y Elena aparecieron bajo el arco de la entrada. Las miradas de la alta sociedad no eran amables. Eran escáneres fríos y calculadores. Buscaban defectos, buscaban la grieta en la armadura, buscaban la mentira. Alejandro sintió cómo el brazo de Elena se tensaba bajo el suyo. Ella estaba temblando. «Respira», le susurró él al oído, un gesto que pareció íntimo para los demás, pero que era una orden desesperada. «No dejes que vean tu miedo. Son como tiburones. Si huelen sangre, atacan». Elena asintió, tragando saliva. Para ella, aquellas personas cubiertas de joyas y trajes caros no eran admirables. Le parecían aterradoras. Pero recordó a su madre. Recordó por qué estaba allí. Alzó la cabeza y con una dignidad que no se aprende en ninguna escuela de etiqueta, caminó junto a Alejandro hacia el centro del salón. Lo sorprendente no fue que Elena encajara. Lo sorprendente fue que brillaba más que cualquier otra mujer en la sala. Y no era por el vestido ni por el maquillaje. Era por algo que el dinero de esa gente no podía comprar. Su humanidad. Mientras avanzaban entre las mesas, un camarero joven, nervioso por la presión del evento, tropezó levemente al pasar junto a ellos. Una copa de champán se tambaleó en su bandeja y unas gotas salpicaron el suelo, rozando peligrosamente el vestido de una señora de la alta sociedad que estaba cerca. «Inútil», chilló la señora con desprecio, mirando al muchacho como si fuera basura. «Fíjate por dónde vas. Deberían despedirte». El camarero se puso pálido, balbuceando disculpas, aterrorizado. Alejandro, acostumbrado a estas escenas, iba a ignorarlo y seguir caminando. Pero Elena se detuvo, soltó el brazo de Alejandro y ante la mirada atónita de todos, se acercó al camarero. «Tranquilo», le dijo Elena con una voz suave y maternal, poniendo una mano sobre el hombro del chico. «Fue un accidente. A cualquiera le puede pasar con tanta gente aquí. Estás haciendo un buen trabajo». Luego, se giró hacia la señora que había gritado y con una sonrisa que era pura elegancia pero afilada como un cuchillo, le dijo: «Señora, el champán se limpia con agua, pero la falta de educación no se quita ni con todo el oro del mundo». El silencio que siguió fue sepulcral. Nadie hablaba así en esos círculos. Alejandro sintió que el corazón se le detenía. «Ya está», pensó, «arruinó todo». Pero entonces miró al camarero, que miraba a Elena como si fuera un ángel, y luego miró a la señora rica,
que se había quedado roja de vergüenza y callada. Alejandro sintió algo inesperado en su pecho. Orgullo. Un orgullo feroz y desconocido. Todas las mujeres con las que había estado antes se habrían unido a las críticas o habrían ignorado al sirviente. Pero Elena, su empleada, acababa de demostrar más clase y nobleza que toda esa sala llena de millonarios. Él se acercó a ella y en lugar de regañarla, le ofreció su brazo de nuevo, esta vez con firmeza, con respeto. «Vamos, querida», dijo en voz alta para que todos lo escucharan, validando lo que ella acababa de hacer. «Mi abuelo nos espera». Mientras caminaban, Alejandro la miró de reojo. Elena seguía nerviosa, pensando que había metido la pata. No tenía idea de que, en ese momento, a los ojos de Alejandro, ella se había vuelto la mujer más valiosa del lugar. Él había pagado por una imagen, pero estaba descubriendo que la verdadera belleza de Elena no estaba en el vestido azul, sino en el corazón inmenso que latía debajo de él. Y eso, peligrosamente, le estaba empezando a gustar demasiado. Justo cuando Alejandro empezaba a respirar tranquilo, creyendo que habían superado la prueba de fuego, una sombra alargada y perfumada se interpuso en su camino. Era una sombra vestida de rojo sangre, con labios pintados de una sonrisa falsa y ojos que escaneaban a Elena como un depredador mira a una presa herida. Era Vanessa, la exprometida de Alejandro, la mujer que conocía todos sus secretos, todos sus puntos débiles y, sobre todo, la mujer que no estaba dispuesta a dejar que otra ocupara el lugar de señora del castillo sin dar pelea. «Vaya, vaya, Alejandro», dijo Vanessa, arrastrando las vocales con una dulzura venenosa. «No sabía que tenías gusto por las sorpresas». Alejandro se tensó. Sintió cómo el cuerpo de Elena se ponía rígido a su lado. Apretó su brazo contra el suyo, un gesto instintivo de protección que le salió del alma, no del contrato. «Vanessa», respondió él fríamente. «Te presento a Elena, mi prometida». Vanessa soltó una risita burlona y clavó sus ojos de hielo en Elena. No le dio la mano. En su lugar, dio un paso al frente, invadiendo su espacio, buscándole el miedo en la mirada. «Encantada, querida», dijo, aunque su tono decía lo contrario. «Pero dime, Elena, tu cara no me suena de nada, y mira que yo conozco a todo el mundo que importa en esta ciudad. ¿De qué familia eres? ¿De los Valencia? ¿De los Montemayor? Porque con ese vestido tan sencillo, dudo que seas de nuestro círculo íntimo». El silencio se hizo incómodo entre los tres. Alejandro abrió la boca para inventar una mentira, para decir que era hija de un diplomático o una artista extranjera, como habían ensayado. Pero Vanessa no se detuvo, oliendo la inseguridad. «¿Y dónde estudiaste?», continuó atacando, sin dejarla respirar. «¿En Suiza? ¿En París? Porque tu acento tiene algo peculiar, algo muy local. ¿A qué se dedican tus padres?». Era una trampa mortal. Vanessa quería avergonzarla, quería hacerla sentir pequeña, quería que Elena admitiera que no pertenecía a ese mundo de apellidos compuestos y cuentas en paraísos fiscales. Alejandro sintió un sudor frío. Si Elena se quebraba, todo se acababa. Pero Elena, la mujer que había aprendido a sobrevivir limpiando lo que otros ensuciaban, no bajó la mirada. Recordó a su madre, postrada en la cama, diciéndole siempre: «La pobreza se lleva en el bolsillo, hija, pero la ordinariez se lleva en el alma. Nunca agaches la cabeza ante nadie que crea ser más que tú solo por tener dinero». Elena soltó suavemente el brazo de Alejandro, se enderezó cuán alta era, y con una calma que desarmó a Vanessa, sonrió. «Tiene razón, señora Vanessa», dijo Elena con voz firme y clara. «Mi apellido no aparece en las revistas de sociedad, ni mis padres son dueños de imperios. Mi familia se dedica a algo mucho más difícil. Se dedican a trabajar honradamente, a dormir con la conciencia tranquila y a tratar a las personas con respeto, sin importar cuánto tengan en el banco». Vanessa parpadeó, aturdida. Esperaba tartamudeos, esperaba lágrimas. No esperaba una lección de moral. «Quizás no estudié en Suiza», continuó Elena,
dando un paso hacia ella, sin miedo. Pero aprendí que la verdadera clase no está en la marca del vestido, sino en cómo haces sentir a los demás. Y créame, el dinero puede comprar este vestido, pero la educación no se compra, se mama. Vanessa se quedó con la boca abierta, roja de ira y vergüenza, buscando una respuesta mordaz que no llegó. Alejandro miró a Elena y sintió una explosión en el pecho. No era alivio, era admiración. Pura y dura admiración. Esa mujer, su empleada, acababa de destruir a la víbora más grande de la fiesta sin alzar la voz ni perder la compostura. Sin pensarlo 2 veces, Alejandro tomó la mano de Elena. No la tomó por el codo como a una muñeca, ni por la cintura como a un trofeo. Entrelazó sus dedos con los de ella, palma con palma. Un agarre fuerte, cálido y real. «Vámonos, mi amor», dijo Alejandro mirando a Elena con un brillo en los ojos que ya no era actuación. Hay gente más interesante con quien hablar. Dejaron a Vanessa plantada, hirviendo de rabia. Mientras se alejaban, Alejandro no soltó la mano de Elena. Sentía la calidez de su piel, la aspereza de sus callos ocultos bajo la manicura, y por primera vez en su vida, sintió que caminaba al lado de una igual, una compañera, y ese pensamiento le dio un vértigo aterrador. El regreso a la mansión fue silencioso, pero no era ese silencio incómodo y frío del principio. Era un silencio cargado, espeso, eléctrico. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un aire fresco que se colaba por las ventanillas de la limusina, pero dentro del vehículo, la temperatura parecía haber subido varios grados. Alejandro y Elena no se tocaban, pero la distancia entre sus cuerpos en el asiento trasero parecía haberse reducido a la nada. Él no podía dejar de mirar sus manos, esas mismas manos que él había entrelazado con fuerza hace unas horas para defenderla. Aún sentía el calor de su piel en su palma, una sensación fantasma que le quemaba. Al llegar, la enorme casa los recibió con su habitual majestuosidad vacía. El servicio ya se había retirado. Estaban completamente solos. Alejandro cerró la pesada puerta de entrada, y el sonido del cerrojo resonó como un disparo, encerrándolos en su propio mundo privado. Elena se quitó los tacones, soltando un suspiro de alivio genuino, que la hizo parecer, por un segundo, una niña pequeña. «Lo siento, señor», dijo ella rápidamente, volviendo a la realidad, tratando de recomponer su postura. «No debí. Mis pies me estaban matando». Alejandro se aflojó el corbata, caminó hacia ella y, para sorpresa de Elena, se agachó. No para regañarla, sino para recoger sus zapatos. «No tienes que disculparte, Elena», dijo él, levantándose y mirándola a los ojos con una intensidad que le robó el aliento a ella. «Hoy no. Hoy fuiste extraordinaria. Lo que hiciste con Vanessa, cómo te comportaste con el personal. Me has dado una lección que no olvidaré». Elena sintió que las mejillas le ardían. No estaba acostumbrada a los halagos, y mucho menos viniendo de él. «Solo hice lo que mi madre me enseñó, señor. La dignidad no cuesta dinero». Alejandro dio un paso hacia ella. La luz tenue del vestíbulo iluminaba el rostro de Elena, haciéndola ver aún más hermosa en su vulnerabilidad. «Deja de llamarme señor», murmuró él, su voz ronca, grave. «Al menos por esta noche, deja de ser mi empleada». La atmósfera cambió drásticamente. El aire se volvió denso. Alejandro, guiado por un impulso que llevaba reprimiendo toda la noche, levantó la mano y acarició suavemente la mejilla de Elena. Su piel era suave, cálida, real. No era la piel de una extraña, era la piel de una mujer que había despertado en él un hambre que desconocía. Elena se quedó paralizada. Su corazón latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. Quería cerrar los ojos y dejarse llevar. Quería creer, aunque fuera por un minuto, que ese cuento de hadas era real. Alejandro inclinó la cabeza, acercándose lentamente. Sus ojos oscuros buscaban los labios de ella, olvidando el contrato, olvidando las clases sociales, olvidando que mañana todo volvería a la normalidad. Estaba a 1 milímetro de besarla, a un suspiro de romper la única regla sagrada que él mismo había impuesto. «¿Y tú
que me escuchas desde el otro lado de la pantalla, ¿qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías dejado llevar por la pasión del momento, olvidando las consecuencias? ¿O habrías detenido al hombre que amas, sabiendo que es un amor imposible? Escribe tu opinión en los comentarios y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia hoy, porque la decisión que Elena está a punto de tomar es la más difícil de su vida. Justo cuando el aliento de Alejandro rozó sus labios, Elena reaccionó. Como si le hubieran echado un balde de agua helada, la realidad la golpeó. Recordó quién era él, el millonario que pagaba por compañía, y recordó quién era ella, la empleada que necesitaba dinero para salvar a su madre. Si lo besaba, si cruzaba esa línea, perdería lo único que le quedaba, su respeto por sí misma. Él se arrepentiría mañana, pero ella quedaría destrozada para siempre. Con una fuerza de voluntad sobrehumana, Elena puso sus manos sobre el pecho de Alejandro y lo empujó suavemente, retrocediendo un paso. «No, Alejandro», dijo ella, usando su nombre por primera vez, pero con un tono de despedida. «No podemos. Usted lo dijo. Es un trato. No hay sentimientos. No se confunda». Alejandro se quedó quieto, con la respiración agitada, como si hubiera despertado de un trance. La vio alejarse, con los pies descalzos y el vestido de gala arrastrando por el suelo, subiendo las escaleras hacia la habitación de huéspedes. Se sintió rechazado, sí, pero también sintió algo más profundo. Vergüenza. Vergüenza por haber intentado usar su poder para obtener algo más, y una admiración dolorosa por esa mujer que, teniendo todo para ganar al seducirlo, prefirió mantenerse fiel a su palabra y a su dignidad. Esa noche, en habitaciones separadas bajo el mismo techo, ninguno de los dos durmió. Alejandro miraba el techo pensando en que ninguna mujer lo había rechazado jamás, y Elena lloraba en silencio contra la almohada, sabiendo que acababa de rechazar al hombre del que, inevitablemente y contra toda regla, ya se había enamorado. Dicen que no hay nada más triste que una fiesta vacía cuando se apagan las luces, pero Elena descubrió esa mañana que había algo peor. Despertar de un sueño hermoso y darse cuenta de que la realidad es una cama fría y ajena. El sol entró por la ventana de la habitación de huéspedes, pero no trajo calidez. Era una luz gris, pálida, que iluminaba el vestido azul de seda tirado sobre una silla, como si fuera la piel muerta de un animal fantástico que ya no existía. Elena se levantó con el cuerpo pesado, no por el cansancio físico, sino por el peso de la desilusión. Se miró al espejo antes de vestirse. El maquillaje se había borrado, el peinado se había deshecho, y en sus ojos ya no quedaba rastro de la mujer segura y brillante que había desafiado a la alta sociedad la noche anterior. Con movimientos lentos y dolorosos, se quitó la bata de baño y comenzó a ponerse su uniforme. Primero la falda gris, áspera y rígida. Luego la blusa blanca, abotonada hasta el cuello, que parecía asfixiarla. Finalmente, el delantal. Cada prenda que se colocaba era como un ladrillo que construía de nuevo el muro invisible que la separaba del mundo. Se recogió el cabello en ese moño tirante de siempre, escondiendo su belleza, apagando su luz. Cuando terminó, la señora del castillo había desaparecido. Solo quedaba Elena, la empleada. La invisible. Bajó las escaleras con el corazón en un puño. Esperaba, quizás con una ingenuidad tonta, que Alejandro la recibiera con una sonrisa, con un buenos días amable, con algún rastro de la complicidad de la noche anterior. Pero lo que encontró fue un bloque de hielo. Alejandro estaba sentado en la cabecera de la mesa del comedor, impecablemente vestido con su traje de negocios, leyendo las noticias en su tableta y bebiendo café negro. Ni siquiera levantó la vista cuando ella entró. La atmósfera era tan tensa que se podía cortar con un cuchillo. «Buenos días, señor», murmuró Elena, volviendo al trato, volviendo a su lugar. Alejandro dejó la taza sobre el plato con un golpe seco. Levantó la vista y sus ojos, esos mismos ojos que horas antes la habían mirado con deseo y admiración, ahora eran dos pozos oscuros y vacíos. Había levantado sus defensas. Estaba aterrado de lo que había sentido, asustado de haber casi besado a su empleada,
y su mecanismo de defensa fue convertirse en el tirano de siempre. «Ahí tienes tu cheque», dijo él, señalando un sobre blanco sobre la mesa, sin mirarla a la cara. «Es la suma acordada más un bono por la buena actuación». Actuación. La palabra golpeó a Elena como una bofetada. Así que eso era todo. La defensa de su dignidad, la conexión en el auto, el casi beso. Todo era parte del servicio pagado. Elena caminó hacia la mesa. Sus manos temblaban mientras tomaba el sobre. Era el dinero para la vida de su madre. Debería estar feliz. Debería estar saltando de alegría. Pero sentía que ese dinero quemaba. Sentía que estaba vendiendo un pedazo de su alma. «Gracias, señor», respondió ella con la voz quebrada, luchando para no llorar frente a él. «Puedes tomarte el día libre», añadió Alejandro, volviendo su atención a la tableta, borrándola de su presencia. «Mañana te quiero aquí a las 7 en punto. Los pisos del vestíbulo necesitan encerarse. Han quedado marcas de anoche». La crueldad de la frase fue deliberada. Alejandro necesitaba recordarse a sí mismo, y recordarle a ella, que ella estaba allí para limpiar el suelo que él pisaba, no para caminar a su lado. Necesitaba humillarla para matar el amor que estaba naciendo en su propio pecho, porque para un hombre como él, enamorarse de la servidumbre era una debilidad imperdonable. Elena asintió en silencio. No dijo nada más. Dio media vuelta y caminó hacia la salida de servicio, apretando el sobre contra su pecho. Mientras cruzaba el umbral de la cocina, una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Había entrado al castillo como una salvadora, había sido reina por una noche, y ahora salía por la puerta trasera, sintiéndose más pobre que nunca, porque ahora sabía lo que se sentía ser amada por él, y sabía que lo había perdido para siempre. Alejandro esperó a escuchar el sonido de la puerta cerrándose. Solo entonces, soltó el aire que contenía, dejó caer la cabeza entre las manos, y cerró los ojos con fuerza, maldiciéndose a sí mismo por ser tan cobarde, por dejar ir a la única mujer que había logrado ver al hombre real detrás de los millones. Pero ya era tarde. El contrato había terminado. A veces, el destino juega cartas crueles, cartas marcadas que nos hacen creer que tenemos el control, cuando en realidad solo somos hojas secas arrastradas por un viento huracanado. Elena corrió por los pasillos del hospital público con el sobre blanco apretado contra su pecho, como si fuera un escudo, como si fuera su propia vida. El olor a desinfectante y el eco de sus propios pasos acelerados llenaban el aire. «Mamá, ya voy», pensaba, con el corazón latiéndole en la garganta. «Ya tengo el dinero, ya podemos operarte, vas a estar bien». Llegó a la sala de cuidados intensivos, jadeando, con el sudor frío recorriéndole la espalda. Buscó con la mirada la cama número 4, esa cama donde había dejado a su madre días atrás con la promesa de volver con una solución. Pero la cama estaba vacía. Las sábanas estaban perfectamente estiradas, blancas, impolutas. No había monitores pitando. No había nadie. Elena sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. El sobre con el dinero. Ese cheque por el que había vendido su dignidad, por el que había soportado las burlas de Vanessa y la frialdad de Alejandro, se le resbaló de las manos y cayó al suelo sucio del hospital. «¿Familiares de la señora Martínez?», preguntó una voz suave a su espalda. Elena se giró lentamente. Era el doctor, con esa expresión cansada y triste que los médicos ponen cuando ya no hay nada que hacer. «Soy su hija», susurró Elena, sintiendo un zumbido ensordecedor en los oídos. «Lo siento mucho, Elena», dijo el médico, poniéndole una mano en el hombro. Su corazón no resistió. Falleció hace 1 hora. Hicimos todo lo que pudimos, pero, sin la operación, su cuerpo simplemente se rindió. El grito que salió de la garganta de Elena no fue humano. Fue el aullido de un animal herido, un sonido desgarrador que paralizó a todos en la sala de espera. Cayó de rodillas, abrazándose a sí misma, mientras el cheque millonario yacía a su lado, convertido ahora en un pedazo de papel inútil. Había llegado tarde. Su sacrificio había sido en vano. Mientras tanto, en la torre de cristal de las empresas del castillo, Alejandro no podía concentrarse. Había intentado trabajar,
pero la imagen de Elena saliendo por la puerta de servicio lo perseguía. «Es solo una empleada», se repetía. Pero el silencio en su oficina era insoportable. Cuando el reloj marcó las 2 de la tarde, y supo, por medio de su secretaria, que Elena no había cobrado el cheque en el banco, algo en su instinto se disparó. Una angustia que no supo explicar lo impulsó a salir, a buscarla. Sabía dónde estaba su madre. Elena lo había mencionado en el contrato. Alejandro llegó al hospital 1 hora después. Caminar por esos pasillos abarrotados de gente enferma y pobre fue un choque de realidad para él, pero no se detuvo. Cuando llegó a la sala de espera, la vio. Elena estaba sentada en una silla de plástico, con la mirada perdida en la nada, los ojos hinchados y rojos, sosteniendo una bolsa con las pocas pertenencias de su madre. Se veía pequeña, rota, devastada. Alejandro sintió un golpe en el pecho más fuerte que cualquier pérdida financiera. Se acercó lentamente, sintiéndose un intruso en su dolor. «Elena», murmuró él. Ella levantó la vista. Al verlo allí, con su traje impecable y su aire de poder, algo se rompió dentro de ella. No sintió consuelo, sintió rabia, una rabia volcánica. «¿Qué hace aquí?», preguntó ella con voz ronca, poniéndose de pie. Me enteré. Llamé al hospital», balbuceó Alejandro torpe, sin saber qué decir. «Lo siento mucho. Elena, yo quiero ayudarte. Yo me haré cargo de todo, del funeral, de los gastos. No te preocupes por el dinero». Fue la gota que derramó el vaso. Elena soltó una risa amarga, dolorosa. «¿Dinero?», dijo ella, señalando el sobre que había recogido del suelo y que ahora arrugaba en su puño. «¿Cree que todo se arregla con su maldito dinero? Solo quiero ayudar», intentó él, dando un paso adelante. «No se acerque», gritó Elena, retrocediendo. «Usted y su dinero». Me hizo perder el tiempo, Alejandro. Me hizo jugar a ser su esposa. Me hizo vestirme de seda. Me hizo perder horas valiosas mientras ella se moría sola aquí. Llegué tarde por su culpa. Llegué tarde por su maldito contrato». Alejandro se quedó helado. Las palabras de ella eran cuchillos. «Elena, no es justo. Yo te di el dinero para la operación, pero el dinero no compra tiempo, señor del Castillo», le gritó ella, lanzándole el sobre al pecho. El papel rebotó en su traje caro y cayó al suelo. «Tenga su dinero. Ya no me sirve. Ya no la va a traer de vuelta. Úselo para comprarse otra esposa, otra vida, porque la mía me la acaba de destruir». Elena tomó su bolso y pasó por su lado sin mirarlo, con la dignidad de una reina que acaba de perder su reino, pero no su honor. «Renuncio», dijo en voz baja al pasar junto a él. «No quiero volver a verlo nunca más». Alejandro se quedó allí, parado en medio de la sala de espera del hospital público, rodeado de miradas curiosas, con un cheque millonario a sus pies que nadie quería. Por primera vez en su vida, comprendió la lección más dura de todas. Era el hombre más rico de la ciudad. Pero en ese momento, viendo alejarse a la única mujer que le importaba, se sintió el ser más pobre y miserable de la tierra. La mansión del castillo se había convertido en un mausoleo. Pasaron 2 semanas desde la tragedia en el hospital. 2 semanas en las que el silencio de la casa gritaba el nombre de Elena en cada rincón. Alejandro, el hombre que había movido cielo y tierra para salvar su herencia, ahora caminaba como un fantasma por los pasillos vacíos. Había conseguido lo que quería, la junta directiva estaba satisfecha. Su abuelo le había dado el control total de las empresas, creyendo la mentira del compromiso. Pero Alejandro descubrió, de la manera más dolorosa posible, que ganar el mundo entero no sirve de nada si pierdes tu propia alma en el proceso. Cada vez que veía una mancha en el piso, recordaba a Elena de rodillas, trabajando para salvar a su madre. Cada vez que se sentaba a comer, recordaba la cena vacía y la silla frente a él donde ella había rechazado sus millones. El dinero, que antes era su Dios, ahora le parecía papel sucio. «Soy un miserable», se dijo a sí mismo una noche, mirando su reflejo demacrado en el espejo del baño. Tenía ojeras, la barba crecida
y una tristeza infinita en la mirada. No podía más. No podía seguir viviendo en esa mentira. Necesitaba verla. Necesitaba pedirle perdón, no con cheques, sino con el corazón en la mano. Buscó su dirección en los archivos de personal. Elena vivía en el barrio La Esperanza, un nombre que le pareció una ironía cruel del destino. Alejandro subió a su coche deportivo, pero esta vez no sintió el rugido del motor como un símbolo de poder. Mientras conducía alejándose de las zonas ricas, el paisaje cambiaba. Los edificios de cristal daban paso a casas sin pintar, calles con baches y niños jugando con pelotas desinfladas. Cuando su lujoso automóvil negro entró en la calle de tierra donde vivía Elena, los vecinos salieron a mirar. Se sentía como un extraterrestre, un intruso en un mundo que no comprendía pero que ahora respetaba más que al suyo. Detuvo el coche frente a una casita pequeña, con techo de lámina y una puerta de madera vieja. El corazón le latía desbocado, como un tambor de guerra. Bajó del auto. Llevaba su mejor traje, pero no para impresionar, sino como una señal de respeto, como quien va a un templo. Llamó a la puerta. Nadie respondió. Volvió a llamar, con los nudillos blancos de la tensión. «¡Elena!», gritó, olvidando la etiqueta, olvidando el qué dirán. «Elena, por favor, sé que estás ahí». La puerta se abrió lentamente, con un chirrido triste, y allí estaba ella. Elena vestía de negro riguroso. Había adelgazado, y sus ojos estaban rodeados de sombras oscuras por el llanto. Al verlo, su expresión no fue de sorpresa, sino de cansancio infinito. «¿Qué hace aquí?», preguntó ella en un susurro. «¿No le bastó con humillarme en su mundo, que ahora viene a burlarse de mi pobreza en el mío?» «No, Elena». Alejandro sintió que se le quebraba la voz. Ella intentó cerrar la puerta. «Váyase, señor Alejandro. Aquí no hay nada para usted. Mi madre ya no está. El trato se acabó. Déjeme sufrir en paz». Alejandro, desesperado, hizo algo que jamás había hecho en su vida. Algo que ningún socio, ningún familiar, nadie habría imaginado ver. Allí, en medio de la calle de tierra, frente a la mirada atónita de los vecinos y bajo el sol inclemente de la tarde, el gran Alejandro del Castillo se puso de rodillas. Sus pantalones de tela italiana se mancharon de polvo y barro. No le importó. Alzó la vista hacia ella, con los ojos llenos de lágrimas reales. «No vengo a comprarte, Elena», dijo él, con la voz rota, desnudando su alma frente a todos. «Vengo a pedirte perdón. Perdón por haber sido ciego. Perdón por haber creído que mi dinero valía más que tu tiempo. Perdón por no haberte llevado al hospital yo mismo esa noche». Elena se quedó paralizada, aferrada al marco de la puerta. Ver a ese hombre arrogante arrodillado en la tierra la conmocionó. «Fui un estúpido», continuó él, ignorando a la gente que murmuraba. «Pensé que necesitaba una esposa para salvar mi herencia. Pero me equivoqué. Necesitaba conocerte a ti para salvar mi humanidad. Elena, no quiero el dinero. No quiero la empresa. No quiero nada si tengo que vivir sabiendo que te hice daño». Alejandro metió la mano en su bolsillo, pero no sacó una chequera. Sacó una llave, la llave de su mansión. «Toma», le dijo extendiendo la mano. «Véndela, quémala, haz lo que quieras. Pero por favor, solo dime que algún día podrás perdonarme». Elena miró al hombre arrodillado. Vio el arrepentimiento sincero en sus ojos. Vio que el señor del castillo había muerto, y que allí, en el polvo, solo había un hombre enamorado y roto que buscaba redención. Su corazón, aunque herido por el duelo, reconoció la verdad. Lentamente, soltó la puerta y dio un paso hacia él. No tomó la llave. En su lugar, extendió su mano trabajadora, esa mano que él alguna vez despreció, y con una suavidad infinita, le tocó el hombro. «Levántese, Alejandro», dijo ella con voz temblorosa pero dulce. «El suelo no es lugar para nadie, y el perdón no se compra, se gana. Y usted acaba de empezar a ganárselo. Dicen que el tiempo es el único juez que no perdona, pero también es el único maestro que enseña con paciencia. Han pasado 5 años desde aquella tarde en la que Alejandro se arrodilló en el polvo del barrio La Esperanza.
5 años desde que el hombre de hielo se rompió para dejar nacer al ser humano. Hoy, la mansión del castillo ya no es ese museo frío y silencioso que conocimos al principio. Si pasaras por allí ahora, verías las ventanas abiertas dejando entrar el sol. En el jardín, donde antes solo había césped perfectamente cortado que nadie pisaba, ahora hay flores silvestres, un columpio de madera y risas. Muchas risas. Alejandro cumplió su palabra. No fue fácil. Elena no lo perdonó de la noche a la mañana. Él tuvo que demostrar día tras día que su cambio era real. Tuvo que aprender a amar sin poseer, a dar sin esperar recibo y a escuchar antes de ordenar. Pero lo hizo. Y el mayor homenaje que pudo hacerle a la memoria de la madre de Elena no fue una estatua, sino una acción. Transformó el viejo hospital público. Invirtió gran parte de su fortuna para asegurarse de que nadie más tuviera que morir en una sala de espera por falta de recursos. Ahora, esa sala lleva el nombre de la madre de Elena, y es un lugar de vida, no de muerte. Recuerdo claramente el día de su boda. No fue una gala para impresionar a socios, ni hubo prensa, ni invitaciones por compromiso. Fue una ceremonia sencilla en el jardín, con los pies en la hierba. Elena no llevaba joyas de diamantes, llevaba flores naturales en el cabello. Y Alejandro no miraba a los invitados, ni al reloj. Solo tenía ojos para ella. Cuando dijo, sí, acepto, no estaba firmando un contrato, estaba entregando su vida. Esta mañana los vi sentados en el porche. Alejandro ya tiene algunas canas en la sien, y Elena tiene esas arrugas finas alrededor de los ojos que salen de tanto sonreír. Él le leía el periódico en voz alta mientras ella tomaba su café, y en un momento, él se detuvo, la miró, y le besó esa mano que una vez despreció por tener callos. «¿En qué piensas?», le preguntó ella. «En que fui el hombre más tonto del mundo», respondió él con una sonrisa tranquila. «Pagué para que fingieras ser mi esposa por un día, sin saber que me pasaría el resto de mi vida intentando merecer ser tu esposo de verdad. Y esa es la gran lección que quiero que te lleves hoy, amiga mía». Alejandro aprendió a la mala que una esposa no es un adorno para lucir en sociedad, ni un requisito para cumplir metas. Una pareja es un equipo, es el refugio donde uno llega cuando el mundo golpea fuerte. El dinero de Alejandro compró la cama, pero fue el amor de Elena el que le enseñó a soñar. La riqueza material puede adornar la casa, pero solo la humildad, el respeto y el amor verdadero pueden sostener un hogar. Nunca permitas que nadie te haga sentir menos por lo que tienes o no tienes en el bolsillo. Tu valor no está en la marca de tu ropa, sino en la pureza de tu corazón. Porque al final del día, cuando las luces de la fiesta se apagan y la juventud se va, lo único que queda es la mano que te sostiene con ternura y la voz que te dice, «Aquí estoy y te quiero tal como eres». Si esta historia ha tocado tu corazón, si has sentido la tristeza de Elena y la redención de Alejandro, te invito con todo mi cariño a que te suscribas al canal, dejes tu like y me cuentes en los comentarios qué lección te llevas hoy. Me encanta leerte y saber desde qué ciudad nos acompañas. Y no te vayas todavía, porque la historia que está apareciendo ahora mismo en tu pantalla es igual de emocionante y tiene un mensaje que necesitas escuchar. Haz clic ahí y sigamos compartiendo juntos estas lecciones de vida. Nos vemos en el próximo video.